Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, continuaremos con la parte 2, justo en lo que nos quedamos ayer en los momentos climáticos del cómic 6 de la serie de Star Wars 2020 de Marvel. Uno que nos dejó con esa búsqueda del sable de luz de Luke Skywalker tras haber perdido el suyo en Bespin a manos de su padre Darth Vader. Algo que en nuestros números pasados lo llevó por esa búsqueda hasta esa misma ciudad de las nubes. Luke, pues ahí, gracias a sus visiones de la fuerza, veía una ex Jedi de nombre Verla que le había hablado por la fuerza sosteniendo su antiguo sable. Pero más tarde, cuando se la encontró y Verla le reveló todo lo que sabía sobre la Orden de los Jedi, su padre Anakin y la persecución de Vader y sus inquisidores hacia ella misma y muchos otros Jedi, Luke terminó ahí por darse cuenta que sus antiguos mentores Jedi le habían ocultado muchas cosas que no sabía sobre la Orden 66. Algo crucial, Masters, porque como vimos en nuestro capítulo anterior, Charles Soule, escritor de esta brutal historia, ligó muchas cosas de sus propios cómics de Darth Vader 2017, al igual que de las precuelas y el futuro del propio Luke Skywalker en las secuelas, porque Verla desde ahí le sugirió que dejara el camino Jedi antes de que terminara fagocitado por ese juego cósmico que tenía la fuerza y sus profecías, algo que tal cual le pasaría a Luke en su distante futuro. Así que si acaso se perdieron la parte 1 de este cómic 6, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los cómics de Star Wars 2020 de Marvel, siguiendo ese viaje de manera consecutiva de Luke por su nuevo sable de luz. Es aquí que comenzaría nuestra historia, al momento que un decidido aprendiz Jedi, Luke Skywalker, recibiría de Verla la ubicación de un viejo puesto de avanzada de la Alta República situado en el planeta Tempest. Luke acudiría con R2-D2 hasta ese viejo y peligroso lugar, muy a pesar de que Verla previamente le había advertido que había sentido el frío del lado oscuro en ese lugar, como si fuera una trampa puesta por alguien más. Pero Luke estaba decidido en convertirse en un Jedi, por todo el caos que había en la galaxia con la guerra civil, y para eso necesitaba tener un nuevo sable de luz. Pero justo al entrar al templo se daría cuenta de todos los tesoros que Verla había dejado ahí al sentir el frío previamente. Luke entonces se acercaría al sable antiguo de un guardia del templo Jedi junto con su coraza, esperando que ahora sí, con esa arma dorada, se convertiría en un Jedi. Pero al tocarlo, el ambiente se transformaría con ese mismo frío del lado oscuro, y del sable de luz de una aterradora manera surgiría el mismísimo Gran Inquisidor, el líder de todos los hermanos inquisidores de Darth Vader. Uno que, si lo recuerdan, había caído muerto en la serie de Rebels ante el Jedi Kanan Jarrus 8 años antes de este suceso. Era pues como si esa espada hubiera pertenecido justo a ese inquisidor, quien antes precisamente también había sido un guardia del templo Jedi antes de servir al lado oscuro. Y el gran inquisidor tenía ahora fuego en su cuerpo, pero también esa misma furia oscura en él. Y de inmediato, ante la pregunta de Luke Skywalker sobre quién rayos era, el hermano inquisidor le replicaría: cuidado con lo que deseas, muchacho. Una vez yo serví con los Jedi. Porté un sable de luz como el que tú cargas, y entonces casé a los Jedi en servicio de Vader y el Emperador. Ahora mismo los sigo sirviendo aún, y mataré a cualquier buscador que quiera seguir el camino que Vader creó hasta este lugar. Presumo que siempre lo haré. Es con esta potente revelación sobre que el Inquisidor seguía, después de todo, sirviendo a los Sith, que Luke Skywalker encendería su nuevo sable de luz dorado para enfrentarse precisamente al gran hermano Inquisidor. Y al hacerlo, únicamente le diría: estás equivocado, tú nunca volverás a matar a otro Jedi de nuevo. Es así que al iniciar este duelo en el templo Jedi en Tempest, que había sido acomodado como una trampa por un poder oscuro superior, que seríamos transportados hasta la lanzadera lambda del mismísimo Darth Vader, el verdadero causante de esa trampa y ese duelo que se estaba dando. En ese instante, Lord Vader estaba recibiendo un importante mensaje de la comandante Sara, a quien, si lo recordamos, previamente había atacado a la flota rebelde y con ello destruido a varias de sus divisiones, rastreando todos sus movimientos. Ella ahora mismo había interceptado una transmisión y creía que la séptima división de la flota rebelde estaba a su alcance, y ahora solo estaban esperando que contactaran a más flotas rebeldes para revelar su ubicación y destruirlos de un golpe combinado.
Es aquí que Lord Vader, tras felicitarla por sus esfuerzos e indicarle que ninguna nave rebelde debería quedar en pie, que súbitamente Lord Vader sentiría un gran estremecimiento de la fuerza, uno que había sido creado precisamente por la trampa que había dejado con su inquisidor en el puesto de avanzada Jedi, y entonces al sentirlo el Sith al fin le diría a su tripulante: ponga curso hacia Tempest en el borde exterior. La comandante Sara desde el holograma le preguntaría a Claro si necesitaba su asistencia o si su Star Destroyer, la voluntad de Tarkin, era necesario ahí para acudir con él. Pero el Sith, sabiendo bien que había atrapado a un Jedi, únicamente le diría: no, yo manejaré este asunto por mi cuenta. Una trampa se ha materializado, la he sentido. Deseo ver qué es lo que he atrapado. Es así que al darnos cuenta que Lord Vader había creado esa trampa y ese estado en el Gran Inquisidor, que volveríamos hasta el combate en el mundo de Tempest, donde la danza ahí con los sables de luz ya se había desatado entre el nuevo plasma dorado de Luke Skywalker y el sable de un bello rojo carmesí del Gran Inquisidor. Entonces el usuario oscuro, al ver cómo peleaba Luke, le preguntaría acerca de quién lo había entrenado, a lo cual Luke le contestaría que había sido un sabio maestro, refiriéndose principalmente hacia Yoda. Pero el Inquisidor, al darse cuenta de lo que carecía Skywalker en su técnica, únicamente se burlaría de él diciéndole: ¿acaso tu maestro se aburrió contigo y dejó el entrenamiento con el sable a la mitad? Tomas ese sable como si fueras un niño y aún así te haces llamar como un Jedi. No, todavía no lo soy, pero algún día lo haré. Le confirmaría ahí finalmente Luke sobre su senda Jedi. Claro, el Inquisidor ahí, con una cara llena de odio, le diría que jamás permitiría aquello, siguiendo el rol al cual estaba esclavizado ahí. Pero Luke ahí le tiraría una potente estocada desde arriba que apenas podía parar el líder de los Inquisidores. Y con ello Skywalker agregaría que sabía bien que su entrenamiento no estaba aún completo, pero tampoco en esta época era un principiante. Pero al sentir el reto, el hermano oscuro encendería al fin la segunda hoja de su característico sable de luz escarlata, que al hacerlo solo agregaría: yo tampoco soy un principiante. Es con esto que las apuestas subirían en el campo de batalla y el Inquisidor una y otra vez le arrojaría varios tajos a Luke con sus 2 hojas de plasma, algo que Skywalker nunca había experimentado en los combates en su vida, a pesar de ya haber enfrentado ahí antes a Vader. Y con cada tajo que daba, el Gran Inquisidor comenzaría a destruir todas esas reliquias de los Jedi que estaban ahí como una trampa, tanto la armadura del guardia como hasta un holocrón. Y Skywalker, mientras libraba los cortes, intentaría hacerlo entrar en razón, ya que con todas esas cosas que había ahí, quería entender más allá lo que estaba uniéndose, no solo al ser un Jedi, sino hacia toda su orden. Pero al escucharlo, el Inquisidor le diría que el tiempo de los Jedi se había ido, y con ello también todas las mentiras de la orden a la que había pertenecido, ya que no nos olvidemos que el Inquisidor vivió relegado de los Jedi y con mucha ira por los conocimientos que se le prohibieron en el pasado. Pero Luke, al sentir ese lugar de los Jedi, le parecería que aquel sitio no era una mentira como decía el Gran Inquisidor. A sus ojos, mediante la fuerza, se sentía como una parte de algo mucho más noble. El combate entonces no cesaría en su intensidad, y el Inquisidor conectaría una patada en el rostro de Luke que lo haría caer, y cuando lo tenía ya en el suelo para únicamente rematarlo con su plasma carmesí, el Inquisidor finalmente le diría: cree lo que quieras, muchacho, eso no salvó a los Jedi y tampoco te salvará a ti. Y justo en ese crucial momento, Luke Skywalker recurriría a todo su poder de la fuerza, evitando el corte mortal y empujando también lejos de él al Inquisidor, donde las llamas que brotaban de él se harían mucho más evidentes. Es entonces que Luke, en un potente contraataque portando el sable dorado de los Jedi, que únicamente le diría que quizás aquello no había salvado a los Jedi, pero a sus ojos había algunas cosas que valían la pena luchar por ellas, o inclusive hasta morir por ellas. Es con esto que Luke daría un corte preciso en la mano que sostenía el sable del Inquisidor, desarmándolo, y en lugar ahí de cauterizarle la mano, de ella brotarían más llamas. Y eso le dolería por igual al Gran Inquisidor mientras admiraba cómo su mano se desintegraba. Y así, tras esto, Skywalker solo remataría al usuario oscuro, dándole una lección acerca de las luchas de los Jedi al decirle: los Jedi sabían eso, ellos entendieron la pérdida al servicio de un bien mayor. Con ello, Skywalker finalmente daría un corte
corte horizontal que acabaría definitivamente con el hermano inquisidor, mientras apenas podría oír el lamento de este esbirro oscuro en la oscuridad. Y así Luke se pararía victorioso frente a las llamas que aún quedaban de lo que había sido un día o una persona, demostrando que estaba listo para asumirse como un caballero Jedi y también ganando por derecho ese sable de luz amarillo, pensando para sus adentros que también él mismo había comenzado a entender a lo que se referían los Jedi con el sacrificio por un bien mayor hacia con toda la galaxia. Es entonces que seremos transportados hasta unas horas más tarde, donde nos daríamos cuenta que el Gran Inquisidor, a pesar de los cortes mortales, no había muerto. Era simplemente un fantasma esclavizado por los Sith entre la vida y la muerte. Y ahí se aparecería por fin Lord Vader, jefe de todo el Inquisitorius, o al menos lo que quedaba de este. Y así, al ver las huellas de la destrucción de aquella batalla, Darth Vader, un tanto molesto, únicamente le diría: Has fallado. Él era fuerte, demasiado fuerte. Y Vader con esto parecería haber ignorado a su esclavo oscuro, hasta que por fin, demostrando quién tenía la correa sobre quién en todos esos años, el Gran Inquisidor le suplicaría al Sith diciéndole: Le he servido por tanto tiempo, Lord Vader. No habrá nunca una oportunidad de que se me libere. Es entonces que al escucharlo de una siniestra manera que el Sith únicamente le contestaría: Eres solamente una herramienta formada para servir a mis propósitos. Tú continuarás existiendo. Es con esta brutal revelación sobre que Lord Vader había revivido y mantenido de esta manera oscura al Gran Inquisidor entre la vida y la muerte, que finalmente el hermano oscuro, al ver que se retiraba su amo, en su gran desdicha únicamente agregaría una famosa frase de él mismo: Hay algunas cosas que son peores que la muerte. Con ello, el Gran Inquisidor se desvanecería en su existencia con el fuego, manteniendo su propia existencia encadenada hacia Lord Vader para sus oscuros propósitos. Pero claro, Masters, estas últimas palabras del Inquisidor, curiosamente, fueron justo las mismas que 8 años antes el Gran Inquisidor le había dicho antes a Kanan Jarrus antes de suicidarse por su falla en la serie de Rebels, cuando fue vencido por ese mismo Jedi. Como si el Inquisidor siempre hubiera conocido cuál iba a ser su funesto destino, como un esclavo errante de los Sith que nunca podría descansar en paz. Es con esto que finalmente volveríamos a unas de las divididas flotas de la Alianza Rebelde en estas épocas, justo hasta la 4ª división de la misma, una que era muy distinta a la que había identificado la comandante Sara previamente. Y ahí Leia Organa estaba dando un discurso para levantar la moral de sus fuerzas, entre los que estaban los padres de Poe Dameron, Shara Bey y Kes Dameron, pero también el almirante Akbar, Nien Nom, Lando Calrissian, Chewbacca, C-3PO y muchos más. Así que Leia les diría a todos que había mandado al escuadrón Starlight en una misión para el día de mañana que podría cambiarlo todo. Además, también su equipo técnico había progresado mucho infiltrándose en la red de comunicación del Imperio. Con ello podrían terminar de cambiar ese estado donde el Imperio había estado encontrándolos y evitando que las células rebeldes se interconectaran y se volvieran más poderosas. Hasta que por fin ahí se aparecería Luke y de inmediato Leia le daría un efusivo abrazo a Skywalker. El Jedi, llegando con R2-D2, se disculparía por haberse tardado tanto para sumarse a la lucha, pero Leia se mostraría muy contenta de tenerlo de vuelta. Y así, con la pregunta sobre si había encontrado lo que había ido a buscar previamente cuando ellos dos se separaron, Luke le contestaría que así sería, inclusive que había encontrado mucho más. Leia entonces le pediría que le enseñara lo que había encontrado. Mejor aún, que se los enseñara a todos con el fin de levantar la moral, ya que aquellos momentos no habían sido buenos para la rebelión, porque con las continuas pérdidas en sus flotas, muchos creían que estaban siendo cazados hasta la extinción. Luke por un momento dudaría, pero Leia le insistiría que mostrara el nuevo sable de luz. Y así Luke Skywalker tomaría su nuevo mango cortado por mitad que había conseguido de los guardias del Templo Jedi y frente a toda la rebelión encendería su plasma dorado, generando una luz de esperanza para toda la alianza ante las batallas que aún estaban por llegar hacia el final de la Guerra Civil Galáctica. Es hasta ahí que nos deja esta historia, Masters, pero no se preocupen, continuaremos
veremos en 2 semanas más con el cómic 7 de la serie Star Wars 2020, cuando la flota de Sara se enfrente a las fuerzas de Leia Organa y Luke Skywalker juntos. Pero si también te interesa conocer todo lo que aprendió Luke Skywalker de la destrucción de los Jedi y la promesa que le hizo a Verla, la ex Jedi que lo llevó hasta el sable dorado, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con más historias de los cómics de Star Wars 2020. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.